Buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar acerca del manejo terapéutico del hipotiroidismo fundamentando en la fisiología y el cuadro clínico. La presentación va a estar dirigida por Angie Jacqueline Herrera San Martín y Marjorie Lisette Sarango Chamba, a cargo del docente Dr. Roberto Eduardo Aguirre Fernández. Bien, ahora vamos a hablar entonces acerca de lo que es el hipotiroidismo. Para empezar, tenemos que tener bien en claro cuál es la función de la glándula tiroides. Entonces, a través de un video entenderemos la función. ¿Cómo funciona la glándula tiroidea? La glándula tiroidea está localizada en la base de la garganta, justo donde se juntan las clavículas, y producen hormonas que regulan la forma en la que el cuerpo utiliza la energía. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de las funciones más importantes, como podrían ser la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor y el estado de ánimo. Una cantidad normal de hormona tiroidea interviene especialmente en el metabolismo de dos maneras, como podría ser estimulando casi todos los tejidos del organismo para que produzcan proteínas. Segundo, incrementando la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Sin embargo, las enfermedades de la tiroides causan que se produzcan demasiado o muy pocas hormonas. Ahora vamos a definir qué es el hipotiroidismo. Este se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la secreción de hormonas tiroideas, como es la T3 y la T4. Es decir, la actividad funcional de la glándula tiroides desciende y tenemos dicho que la principal función de la glándula tiroides es sintetizar hormonas tiroideas y así su función disminuye. Lo que va a producir esto es que va a existir un descenso de la secreción de la hormona tiroidea T3 y T4. Bueno, entonces, ¿qué significa hipo o qué quiere decir hipo? Es el descenso de la actividad, en este caso de la glándula tiroides. Esta enfermedad va a aumentar o está aumentando con el envejecimiento. Así su prevalencia es en mayores a 65 años. Varía entre el 1% al 4,8%, con predominio del sexo femenino. Además, podemos decir que en ancianos la clínica es insidiosa. Esta puede manifestarse como debilidad, baja de peso, anemia y puede confundirse con el envejecimiento normal. Además puede relacionarse con síndromes geriátricos como el deterioro cognitivo y la fragilidad. El hipotiroidismo subclínico nos supone un aumento de mortalidad total, pero se menciona que hay un riesgo en la mortalidad cardiovascular del 14%. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación del hipotiroidismo. Tenemos tres puntos importantes como es el hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Vamos a hablar acerca de lo que es el significado del primero, como es el hipotiroidismo primario. En este caso menciona que es la situación clínica cuya causa más frecuente deriva de la disminución en grado variable en la producción y secreción de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo secundario, en cambio, esta es en situaciones mucho más raras, surgen a partir de una menor secreción de la tirotropina, TSH, desde la adenohipófisis. Y el hipotiroidismo terciario es la menor secreción de la hormona liberadora de tirotropina, como es la TRH, desde el hipotálamo. Ya que tenemos bien definidos estos tres hipotiroidismos, vamos a centrarnos en dos, como es el primario y secundario. Dentro del hipotiroidismo primario se clasifica en tres categorías y estos van a ser los tipos de hipotiroidismo primario que puedan ocurrir, es decir, fallos que puedan haber dentro de lo que es la glándula tiroides. Entonces empecemos. Como primer punto tenemos el hipotiroidismo congénito. Este a la vez se va a subdividir en lo que es el transporte de yodo a los tirocitos. Otro punto importante es la organificación del yodo. Y como último tenemos el acoplamiento del o de la yodotirosina. Como siguiente punto tenemos el hipotiroidismo autoinmunitario. Este a la vez se subdivide en tiroiditis de Hashimoto.
Como siguiente punto tenemos el hipotiroidismo iatrógeno. En este caso hablamos de la ablación quirúrgica y también de la radiación. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el hipotiroidismo secundario. Bien, para hablar acerca de lo que es el hipotiroidismo secundario pasa lo mismo pero de forma contraria. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que va a haber en este caso una falla, pero ya no dentro de la glándula tiroides, sino va a haber una falla en el eje hipotalámico hipofisiario, que se va a encargar en este caso de estimular la glándula tiroides de tal forma que la síntesis de hormona tiroides es igual de deficiente. Entonces podemos quedar claros que el hipotiroidismo primario hay una falla en la glándula tiroides y el hipotiroidismo secundario hay una falla en el eje hipotalámico hipofisiario. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones principales de la TRH, TSH, T3 y T4. Comencemos recordando cuál era el principal objetivo de las funciones, en este caso de la glándula tiroides. Era lograr la síntesis de hormonas tiroideas que eran las más importantes y que eran la T3 y T4. El objetivo principal era tener a la T3 y T4 en sangre, entonces estas hormonas eran de mucha importancia. Otra hormona que es muy importante es la TSH, que ésta se encarga principalmente de estimular a las células tiroides, para que éstas logren cumplir, en este caso, la síntesis de hormonas tiroideas. Ahora, algo que me había olvidado de mencionar es que existe otro tipo de hormona que también va a estimular a la TSH, y esta hormona se la denomina como la TRH, o la hormona estimuladora, en este caso de la tirotropina. Esta hormona TRH se encarga de estimular a la TSH, que se encarga por lo mismo estimular en este caso a la síntesis de hormonas tiroideas. Ya, entonces tenemos 4 hormonas muy importantes hasta el momento dentro de la fisiología de la glándula tiroides, que llegarían a ser la TRH o hormonas estimuladoras de tirotropina, la TSH y la T3, la T4 y TRH. Como hemos dicho, era la que estimulaba la hipófisis, y recordemos que la TSH se encontraba específicamente dentro de la adenohipófisis, de forma que si estimulamos a la hipófisis, estimulamos en este caso la liberación de TSH. Ahora la TSH ya era la hormona, como hemos dicho, encargada de estimular toda la síntesis de hormonas tiroideas. Y veamos cómo es que lograba en este caso estimular esta síntesis. Lo lograba a partir de varios aspectos y varios puntos. El primero, lo que hacía era la TSH, era que incrementaba en este caso la actividad de la bomba yoduro. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la bomba sodio-potasio ATPasa era la encargada de sacar potasio e ingresar sodio. Ya, y cuando queríamos ingresar en este caso el yoduro hacia adentro de la célula, lo que hacíamos era retirar gran cantidad de sodio hacia afuera de la célula de forma que sea deficiente y la célula requiera de mayor aporte de sodio. Y en este momento actuaba lo que es el NIS o también el simportador de yoduro sódico, que este se encarga principalmente de permitir el paso de sodio hacia adentro de la célula. Y ahí es donde el yoduro ingresa hacia la célula. Este NIS o simportador de yoduro sódico actuaba gracias a la estimulación de la TSH. Bien, entonces es por eso que es importante la TSH. Otra función que tiene esta hormona es estimular la yodación de la tirosina. ¿A qué me refiero? A que este es el que se encargaba en este caso de que ocurra esta sumatoria de yodo más tirosina. En este caso, y así, se formaron lo que es la yodotirosina. Ya, entonces la TSH podemos decir que también nos ayuda en el punto número 4, como es la yodación de la tirosina. Otra función importante era que actuaba en la proteólisis de la tiroglobulina. ¿A qué me refiero con esto?
Recordemos que teníamos aquí la tiroglobulina juntamente con las 4 hormonas, como habíamos mencionado, la T1, 2, 3 y 4. Esta tiroglobulina salía en formas de vesícula hacia lo que es la célula folicular o tiroidea. En este momento la vesícula se va a degradar y la tiroglobulina en este caso se quedaba ahí, la T1 y la T2, y se daba lo que es la desyodación o se desyodaba. Y su yodo iba de nuevo a ser reciclado. La T3 y la T4 salían hacia la sangre. Lo que pasaba con la tiroglobulina era que había un proceso denominado proteólisis, que quiere decir que se degradaba esta proteína. Esto ocurre gracias a la TSH. Es por eso que esta hormona es muy importante. Otra función que tiene la TSH es la de aumentar el tamaño de la actividad de células tiroideas. Es decir, si requerimos de mayor cantidad de hormonas tiroideas, se aumenta el tamaño y también se aumenta la actividad gracias a la TSH. Y si aumenta el tamaño y la actividad, pues también puede aumentar el número de células tiroideas. Ya, entonces la tirotropina o TSH es importante para lograr la síntesis de hormonas tiroideas T3 y T4. Bien, ahora esta T3 y T4, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es que son tan importantes? Bueno, es importante la síntesis de la hormona. Estas hormonas van a cumplir muchas funciones. Aquí vamos a mencionar dos de las más importantes, se podría decir, dentro del organismo. La principal función es que incrementan en este caso la transcripción de una gran cantidad de genes, por ende, si incrementamos el proceso de transcripción de genes, también incrementamos en este caso la salida de la creación de varias proteínas distintas que van a aportar algo diferente dentro del organismo. Otra función muy importante es que van a aumentar en este caso la actividad metabólica celular. ¿A qué me refiero con la actividad metabólica celular? A que todos los ciclos metabólicos que cumple el organismo van a completarse de forma adecuada, gracias a estas hormonas. Y aquí los ciclos metabólicos me refiero, por ejemplo, al ciclo de la urea, al ciclo de Krebs, a la glucólisis, a la gluconeogénesis, entre otros. Por ejemplo, el ciclo de Krebs nos da energía, entonces no podría ser posible que nos dé energía sin la ayuda de este caso la T3 y T4. Por tanto, el paciente, la persona, no tendría la energía suficiente. Es por eso que es tan importante la síntesis de la hormona T3 y T4 para la actividad metabólica. Ahora, si regula la actividad metabólica, regula todos los procesos dentro del organismo, la respiración, se va a incrementar o se disminuye de acuerdo a la cantidad de T3 y T4 que exista, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, entre otras cosas más, dentro del organismo. Entonces es por eso que estas hormonas son importantes y nos van a ayudar a comprender mucho más la fisiología y comprender la importancia. Fisiopatología del hipotiroidismo. Hipotiroidismo primario. En este caso, tendremos que va a haber una falla en la glándula tiroides. Por lo tanto, la estimulación por parte de la adenohipófisis va a estar normal. Es por eso que la TSH se encontrará elevada. Por otro lado, la T3 y la T4 se encontrarán disminuidas. La TSH se encuentra elevada principalmente en el hipotiroidismo porque esta es la que se encarga en este caso de detectar cuánta T3 y T4 hay en sangre, si su estado y número son adecuados. Y si no lo están, la TSH se va a encargar de incrementar su número para estimular a que sea posible su síntesis y como lo estamos viendo, en este caso, si la glándula tiene el daño, será imposible que pueda sintetizar más T3 y T4, por más que la TSH aumente su número y estimule y siga estimulando a la glándula. Pero ella no podrá sintetizar más T3 y T4 porque es ella la que está afectada. Hay que recalcar también que si T3 y T4 están disminuidos, el metabolismo también lo estará, puesto que
T3, T4, una de sus principales funciones es regular y controlar si T3 y T4 están disminuidos, el metabolismo también lo estará, puesto que T3 y T4, una de sus principales funciones es regular y controlar el metabolismo celular. Entonces, dentro del hipotiroidismo primario tendremos 3 puntos importantes: una TSH elevada, T3 y T4 disminuidas, al igual que el metabolismo. Ahora hablaremos del hipotiroidismo secundario. En este caso, hay una afectación en el eje hipotálamo hipoficiario, de tal forma que el hipotálamo no está sintetizando TRH o la adenohipófisis no está sintetizando de forma adecuada a la TSH. Es por eso que la hormona TSH, que se encarga de estimular a la glándula tiroides, va a estar disminuida, al igual que la T3 y la T4. Ambas estarán disminuidas. Como no va a haber un estímulo ni de la bomba ni la ayuda de la tirosina, ni en este caso de la proteólisis de la tirosina o de la tiroglobulina, lo que va a pasar es que la T3 y T4 también van a estar disminuidas, debido a que no hay el estímulo adecuado. Es decir, puede ser que la glándula tiroides estén funcionando en forma correcta, pero si no recibe el estímulo de la TSH para que cumpla con todas las funciones de yodación, transporte, atrapamiento y reciclaje del yodo, no va a ser posible en este caso la síntesis de las hormonas tiroides. Por tanto, T3 y T4 también van a estar disminuidas, y en este caso también lo estará el metabolismo. Cabe recalcar que el metabolismo es importante porque su disminución puede dar las principales características clínicas que va a presentar un paciente con hipotiroidismo, lo cual las veremos a continuación. Signos clínicos del hipotiroidismo. En cuanto al hipotiroidismo, como ya tuvimos en cuenta que es la disminución de la producción de hormona tiroidea, esto provoca aumento de peso, piel seca, baja de frecuencia cardíaca. En los nódulos, los cuales aparecen en la glándula por deficiencia del yodo en la alimentación, tiroiditis, la glándula se inflama por niveles altos de hormona tiroidea y provoca fatiga, aumento de peso y estreñimiento. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos que la dieta equilibrada y sana puede ser una óptima opción, la cual tiene que ser rica en yodo, selenio, vitamina D y hierro. Además, ejercicio físico regular y evitar el consumo de alimentos bociógenos, los cuales impiden al cuerpo poder absorber de manera correcta el yodo, como por ejemplo las coles de Bruselas, brócolis, acelgas y col. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos a la levotiroxina. ¿Qué es la levotiroxina? Es una forma sintética de la tiroxina, utilizada como reemplazo hormonal en pacientes con hipotiroidismo. Tiene un efecto similar a las hormonas naturales. Se transforma en T3 en los tejidos periféricos y ahí empieza a realizar su acción. Se recomienda tomarla en ayunas con poca agua simple, 1 hora antes de los alimentos. En cuanto a la farmacocinética de la levotiroxina, tenemos una absorción del 40 al 80% y una biodisponibilidad del 64% sin ayuno, y eso puede incrementar a un 79 y 81% en ayunas. Tiene un tiempo pico en el plasma de 2 a 4 horas. Su metabolismo se desyoda en la sangre y luego el 50% se convierte en metabolito activo, es decir, T3, también en el hígado. Y en cuanto a su distribución, está unido a proteínas en un 99% y tiene una semivida de 7 días. La eliminación por lo general lo va a hacer por la orina y en un 20% por las heces. Mecanismo de acción de la levotiroxina por ingesta de vía oral. Una vez ingerido el fármaco por vía oral, viajará hacia el intestino delgado. Es aquí en donde se realiza su absorción. Pues de este paso, la levotiroxina se une a proteínas plasmáticas, la TGB y a la albúmina. TGB es la globulina transportadora de tiroxina y es esta la que permitirá el transporte de la levotiroxina a través de la sangre. Luego de esto, podrá viajar hacia tejidos periféricos. De esta manera, podrá llegar a órganos como corazón, hígado, cerebro, recordando que el fármaco ingresará de una forma inactivada, es decir, como T4, como la tiroxina.
Gracias a esto podrá llegar hacia el hígado, donde se va a realizar la metabolización. De esta manera tendremos el paso que estamos buscando, es decir, va a pasar de su forma inactivada de T4 y se convertirá en T3 en su forma activada en triodotironina. De esta manera podrá unirse a receptores nucleares de hormonas tiroideas en el núcleo de células blancas, lo que permitirá la activación, la transcripción de genes que van a regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. En cuanto a la presentación y concentración de la levotiroxina, tenemos que aquí en el Ecuador vamos a encontrarla en una presentación de sólido oral en concentraciones de 25, 175 y 200 microgramos. Asimismo se la puede encontrar en miligramos, que va desde 0,05 a 0,150 miligramos, lo cual también equivale a 150 microgramos. Ahora hablando de dosis ya, vamos a centrarnos que la levotiroxina es un fármaco indicado como terapia de reemplazo en hipotiroidismo congénito o adquirido primario, también conocido como tiroideo, secundario, también llamado pituitario, y terciario como hipotalámico. En este caso se inicia con una dosis de 1,6 microgramos por kilogramo al día vía oral, y esta dosis se la puede incrementar a 12,5 y 25 microgramos cada 4 o 6 semanas hasta eutiroideo, es decir, hasta llegar a un equilibrio. Rara vez se va a requerir una dosis superior a los 200 microgramos al día. En cuanto al hipotiroidismo de nueva aparición, hay que tener en cuenta que si la TSH tiene un valor superior a 10.000 unidades internacionales por litro, se recomienda una dosis de 1,6 microgramos por kilogramo al día vía oral inicialmente. Y si la TSH está por debajo de los 10, aquí vamos a aplicar una dosis de 1 microgramo por kilogramo al día vía oral inicialmente. Además se recomienda controlar la TSH sérica cada 4 semanas y ajustar la dosis hasta que la TSH sérica esté dentro del rango normal específico del trimestre. En cuanto al hipotiroidismo leve, las dosis serán de 1,7 microgramos por kilogramo o de 100 a 125 microgramos vía oral cada día, y no hay que exceder la dosis a 300 microgramos diarios. En pacientes superiores a los 50 años o menores de 50 años pero con una enfermedad cardiovascular, la dosis inicial será de 25 a 50 microgramos al día y un ajuste de dosis de 12,5 y 25 microgramos cada día, cada 6 a 8 semanas. Los pacientes mayores a 50 años con enfermedad cardiovascular, la dosis inicial será de 12,5 a 25 microgramos vía oral cada día, y la dosis se la puede ajustar a esta misma dosis cada 4 a 6 semanas hasta que la TSH se normalice, y el rango de dosis será de 100 a 125 microgramos vía oral cada día. Por otra parte, en el hipotiroidismo severo, la dosis inicial será de 12,5 a 25 microgramos vía oral cada día, y esto se la puede ajustar a 25 microgramos al día cada 2 y 4 semanas. La parte de los pacientes pediátricos, la dosis se la irá distribuyendo cada mes o año dependiendo la edad del paciente. En los niños de 1 a 3 meses, la dosis inicial será de 10 a 15 microgramos por kilogramo vía oral. En el caso de la presentación intravenosa o intramuscular, la dosis será de 5 a 7,5 microgramos por kilogramo al día. Recordando que esta presentación no la vamos a encontrar en el Ecuador. En los niños de 3 a 6 meses, la dosis será de 8 a 10 microgramos por kilogramo al día o 25 a 50 microgramos al día vía oral. En la edad de 6 a 12 meses, la dosis será de 6 a 8 microgramos por kilogramo al día vía oral o 50 a 75 microgramos al día vía oral. En los niños de 1 a 5 años, se les aplica una dosis de 5 a 6 microgramos por kilogramo al día vía oral o de 75 a 100 microgramos al día vía oral. En aquellos niños de 6 a 12 años,
la dosis será de 4 a 5 microgramos por kilogramo al día o de 100 a 125 microgramos por kilogramos al día. En los niños de 12 años, la dosis será de 2 a 3 microgramos por kilogramo al día o 150 microgramos al día vía oral. Bien, así es como finaliza el video de hipotiroidismo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima.